Buenas tardes, chicos. Esta va a ser la primera clase de la parte de concursos y quiebras del taller 2 de actuación judicial de la carrera de contador público de quinto año. Si llegaron hasta acá, felicidades. Ya están en el último año y en una de las últimas materias seguramente que están cursando. A continuación vamos a ver lo que es el tema número 1, que es la parte general de la parte de concursos y quiebras. Ustedes ya para este momento llegaron a tener lo que es la parte procesal, la parte de la actuación judicial del contador como perito, y ahora nos quedaría ver la parte de actuación en los concursos y las quiebras. ¿Por qué estudiamos los concursos y quiebras dentro de la carrera de contador público? Primero porque es una de las incumbencias que tiene el contador, y otra porque está relacionado con la realidad económica de los clientes que podemos tener el día de mañana. Por un lado, ser síndico concursal, lo que amerita hacer un posgrado, anotarse en la lista de los juzgados para poder ser sorteado y de esa manera convertirse en un funcionario del proceso. Y por el otro lado, lo necesitamos estudiar para poder asesorar a nuestro cliente, ya sea que el cliente se encuentre en una situación de cesación de pagos y venga a ustedes para solicitarles asesoramiento acerca de si es o no conveniente presentarse, por ejemplo, en un concurso preventivo o en una convocatoria de acreedores extrajudicial, o puede ser que algún acreedor le haya pedido la quiebra, entonces vienen a ustedes a preguntar cuáles son los pasos a seguir. O lo que puede suceder también es que este cliente suyo tenga algún cliente de él que se concursó y él sea acreedor en un concurso preventivo o en una quiebra. A su vez, ustedes, por el trabajo de perito, puede suceder que alguna de las empresas en las cuales han peritado y tengan honorarios judiciales a cobrar, se concurse y tengan que presentarse ustedes como peritos de la justicia o como profesionales incluso a verificar en un concurso preventivo o en una quiebra. ¿Cuáles son las características principales que tienen este tipo de procesos? Los procesos concursales son juicios universales. Juicios universales entendidos como que abarcan todo el patrimonio de una persona. Otro ejemplo de juicio universal, como para que ustedes puedan hacer la comparación, son las sucesiones. En los procesos concursales vamos a tener juicios universales de dos características. Uno es el concurso preventivo y el otro es la quiebra. Ya vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. Común a ambos procesos tenemos las siguientes características o los siguientes principios de los concursos. Podríamos decirlo así. Muchos de ellos están enumerados en el artículo 1 de la ley. El primero de todos, la cesación de pagos. Es indispensable para poder acceder a un concurso preventivo, por ejemplo, o para solicitar la quiebra, demostrar el estado de cesación de pagos. Y por estado de cesación de pagos nos estamos refiriendo a un estado general y permanente de desequilibrio patrimonial, que coloca al deudor en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a sus obligaciones. Y remarco las palabras de la definición porque, fíjense ustedes, es el estado permanente y general de desequilibrio. No es algo transitorio, no es que de pronto sufrí un desencaje y mis gastos son más que mis ingresos, no. Esto es algo generalizado y permanente, viene sucediéndose en el tiempo. Esta situación imposibilita al deudor de hacer frente a sus obligaciones de manera regular. O sea, si el normal de su situación era venir cancelando sus obligaciones con dinero en efectivo, cuando ustedes empiezan a observar que empieza a descapitalizarse, o sea, a vender bienes para poder pagar, es un indicativo sumamente importante de que estamos ante una situación de cesación de pagos. Otro de los principios que también se halla en el artículo 1 de la ley
es la universalidad. Quiere decir que convergen todos los acreedores de la persona física o jurídica contra todo el patrimonio. Esto nos lleva también a otro principio que está más abajo, que es el de unicidad, que es la imposibilidad, tanto lógica como jurídica, de que exista otro proceso, porque este proceso, justamente universal, abarca todo el patrimonio del deudor. Por lo tanto, no pueden coexistir dos procesos de este tipo. Me salté el de igualdad de los acreedores, que es sumamente importante, que ustedes ya lo deben haber analizado en la parte societaria, pero acá toma una característica de mayor preponderancia, porque cuanto menor es la torta que hay que repartir, más importancia hay en las distintas categorías de acreedores que se marcan. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Categorías? ¿Y la igualdad? Bueno, la ley se refiere a la igualdad entre iguales, o sea, que dentro de cada categoría o subgrupo que se establezcan de acreedores dentro del concurso, estos deberán ser tratados de manera igualitaria, a tal punto que generalmente cuando no alcanzan los fondos, estos acreedores cobran a prorrata entre ellos. Y por último tenemos un principio que es sumamente importante, que es el de inquisitoriedad, o sea, no media la voluntad de la parte. Una vez que se abre el concurso preventivo o se decreta la quiebra, es el juez y el síndico los responsables de hacer que el concurso se avance sus etapas. O sea, ya vamos a ver casos especiales donde, sobre todo en el concurso preventivo, donde si el deudor no cumple determinadas cosas, se le cae el proceso, pero automáticamente se le va a caer el concurso, pero automáticamente o se lo da por desistido o quiebra, dependiendo de la etapa del proceso en la que estemos. Entonces hay una cuestión de marcada imposición del proceso hecha por los mismos órganos del proceso, o sea, por el juez y por el síndico. Ahora vamos a la figura que nos interesa a nosotros, que es la del síndico concursal. El síndico concursal es un órgano del concurso y su figura es indispensable para poder llevarlo adelante. Sus principales tareas, dichos así a muy grandes rasgos, podríamos resumirlas en tres. La presentación de los informes individuales del artículo 35, el informe general del artículo 39 y la liquidación del patrimonio en las quiebras. Ahora bien, dependiendo del tamaño y la complejidad de un determinado concurso preventivo o quiebra, el juez puede habilitar uno u otro tipo de sindicatura. Tenemos dos, síndicos categoría A y síndicos categoría B. Generalmente los síndicos categoría A son los estudios contables que se inscriben como estudios contables para realizar auditorías. Y se hacen cargo de los grandes concursos y quiebras en función del monto y de la complejidad. En cambio, los síndicos categoría B son generalmente sindicaturas individuales que llevan adelante los pequeños concursos o grandes pero poco complejos. Ahora, ¿qué es un concurso complejo? Bueno, un concurso complejo es aquel donde, por ejemplo, hay mucho capital y muchos acreedores, o sea, el pasivo está atomizado y hay muchísimos acreedores, lo que implica que el trabajo de llevar adelante los informes individuales sobre todo y la recolección de la información vaya a ser sumamente engorrosa y compleja en el tiempo. Por eso es que se habilitan a los síndicos tipo A para poder llevar adelante este tipo de concursos. En cambio, puede ser un concurso grande donde haya mucho pasivo en juego o muchos activos en juego y tener relativamente pocos acreedores a los cuales verificar. Entonces, tranquilamente lo puede llevar adelante un síndico de manera individual. Que la sindicatura sea individual no quiere decir que el síndico trabaje solo.
El síndico puede apoyarse en su grupo de trabajo, que no necesariamente son síndicos. Lo que pasa que en el caso de los estudios contables que se inscriben como sindicaturas tipo A, se refiere a que son varios contadores públicos que actúan todos ellos como síndicos y representan al órgano que es la sindicatura de manera indistinta generalmente. En cambio, en la individual, si bien puede haber un equipo de trabajo, el responsable último siempre va a ser el síndico, que es un individuo. Bueno, acá tenemos una lista de cuestiones importantes a tener en cuenta, sobre todo para lo que es la sindicatura, la inscripción a la sindicatura. Se labra una lista a los cuales hay que inscribirse, ya sea como sindicatura tipo A o como sindicatura tipo B, y tiene una vigencia de 4 años, o sea que esta lista se va a renovar cada 4 años. ¿Qué requisitos requiere poderse inscribir como síndico concursal? Tener una antigüedad mayor a 5 años en la matrícula y tener el título de posgrado en sindicatura concursal. Como esto hoy por hoy es condición sine qua non para poder llevar adelante la tarea de síndico concursal, es que vamos a hacer en esta parte del taller hincapié sobre todo en el contador como asesor del deudor o como asesor del acreedor. No tanto hincapié pleno en lo que es el síndico en sí. Si bien ahora van a ver que tenemos todas las funciones del síndico, vamos a ver los informes individuales y demás, pero siempre vamos a estar remarcando la tarea del contador público detrás de la figura del deudor o del acreedor como asesor. Porque ustedes, si deciden llevar adelante esta especialización, van a tener que sí o sí hacer el posgrado respectivo. Bien, ¿cuáles son las funciones del síndico, de este órgano del concurso? Vamos a tener de dos tipos. Los que son las funciones técnicas o sustanciales que hacen a su condición de contador público y aquellas de índole procesal o formal que son las referidas a su puesto como órgano del concurso y son sobre todo de actuación en el juzgado. Así es que vamos a tener que dentro de las sustanciales o técnicas vamos a tener de vigilancia y control, fiscalización, instrucción e información, de conservación y administración, de asesoramiento y consulta y muchas tareas de índole pericial o de peritación. Ya van a ver cómo se mezclan estas tareas, parecieran mezclarse en realidad, sino que muchas de las tareas que ustedes ya vieron que hacen los peritos, muchas de ellas se encuentran en el trabajo del síndico también. Como así también hay muchísimo trabajo de auditor dentro de lo que es el trabajo de lo que son las funciones técnicas. Mucho del trabajo del síndico se parece al del auditor. Después, dentro de las formales o las que son propias del proceso judicial, tenemos las de carácter general, como son las de representante legal, ser parte, dar impulso a los procesos, de realización de trámites, de asistir a las audiencias, de iniciar acciones, sobre todo en el caso de las quiebras, donde él queda como representante del fallido, de interponer recursos, de formular peticiones, etc. Bien, como nosotros ya vimos hay dos tipos de concursos, el concurso preventivo y la quiebra. Ahora vamos a hablar un poquito y a manera general de lo que es el concurso preventivo. El concurso preventivo tiene un principio fundamental y es el de conservar la empresa en marcha. Con la habilitación del concurso preventivo, lo que se busca es que la empresa pueda recomponer su situación económico-financiera, atender a sus obligaciones y poder seguir en marcha de la mejor manera posible. Y es un proceso al cual se presenta voluntariamente el deudor. No puede venir un acreedor y pedirle su concurso preventivo. Sí o sí es voluntario. Y otra característica fundamental del concurso, que ya la van a ver por contraposición a la quiebra, es que el concursado mantiene la administración de su empresa. ¿De qué manera lo hace? Sí o sí bajo vigilancia del síndico, que es el órgano del proceso.
y limitada en sus actos de administración a lo que marca la ley, que generalmente son actos de disposición de tipo ordinario del giro normal de los negocios. Para cualquier otro tipo de actos tiene que pedir sí o sí la autorización del juez. ¿Cuáles son las tareas a cargo del síndico en el momento en que recibe la notificación de que ha sido designado síndico concursal? Primero es aceptar el cargo. Ustedes ya lo vieron a este trámite en la parte de pericias. Bueno, acá pasa lo mismo. Para poder un síndico entrar en funciones debe sí o sí aceptar el cargo. En este mismo momento que acepta el cargo, lo que hace es pedir la copia que hizo el deudor en su presentación y los legajos de los acreedores que éste debió adjuntar. Ahí mismo debe constituir su patrocinio letrado. No hay que olvidarse de que el síndico es contador, no es abogado, y está en todo su derecho de tener un asesor legal. En este momento debe designar a través de un escrito el patrocinio letrado y asimismo puede nombrar a algún miembro de su equipo como autorizado para retirar expedientes y hacer diligencias varias. También en ese primer momento solicita al deudor el depósito del dinero para la correspondencia y el libramiento del giro. Siguiendo con las primeras tareas, el síndico debe controlar la publicación de edictos que informan acerca de la apertura del concurso preventivo que queda en manos del deudor. Ya van a ver que en la quiebra esto es diferente. Debe enviar carta a los acreedores denunciados por el deudor dentro de su presentación, informándole básicamente lo mismo que dice el edicto, los días y horarios de atención, que ha sido designado en tal autos y que el deudor lo ha denunciado como acreedor con tal monto y que debería presentarse a verificar. Luego, tiene que ocuparse de liberar los oficios a los distintos registros a fin de que quede asentado el concurso preventivo. Estos son al registro de juicios universales, al registro público de comercio, al Ministerio de Seguridad para la interdicción de la salida del país, registro de la propiedad inmueble, automotor y cualquier otro tipo de registro como el de aeronave, el de embarcaciones, para que quede asentado el concurso y de esta manera el deudor no pueda deshacerse de sus bienes. A los juzgados donde se encuentren juicios que ya estén en trámite, para que remitan los expedientes al juzgado del concurso, a las empresas de correos para que intercepten toda la correspondencia a nombre del deudor. Esto ya cayó completamente en desuso, pero bueno, se lo hace. Todo aquel que mande el juez en resolución a la apertura del juicio del concurso preventivo o sentencia de quiebra. O sea, si el juez en su auto de apertura de concurso dice que hay que enviar oficios a algún otro organismo, el síndico debe hacerse cargo de liberarlo. A su vez, una vez que termine con estas tareas, debe presentar un escrito dentro del expediente informando las diligencias que realizó y adjuntando los comprobantes correspondientes. Bueno, ¿qué pasa en la quiebra? La quiebra también tiene un principio fundamental que la rige, así como lo tenía el concurso preventivo, pero es completamente lo opuesto. En el concurso preventivo pretendíamos mantener la empresa en marcha y conservar la unidad económica básica. En la quiebra, lo que se pretende es liquidar el patrimonio de la empresa, cancelar todo su pasivo o la mayor parte de él, lo que se pueda, y de esa manera terminar con la empresa. Y la quiebra en sí puede ser forzosa o voluntaria. Forzosa cuando es a pedido de un acreedor, por ejemplo, y voluntaria cuando es el propio deudor el que se presenta a pedir su quiebra porque no puede sostener más su situación. Acá aparece el concepto de desapoderamiento, porque el fallido no puede ejercer derecho de disposición alguno y mucho menos de administración de ese patrimonio fallido. Hay que incautar, que es la entrega de los bienes al síndico, recolección de los bienes del deudor en poder de terceros y la clausura del establecimiento, y conservar y administrar los bienes, porque ya que el síndico toma posesión de los bienes del fallido, los va a hacer bajo inventario
y va a disponer de cualquier medida que él considere necesaria para poder conservar y administrar correctamente. A esto se refiere generalmente si necesita contratar un seguro, si necesita contratar un galpón para poner los bienes, si necesita poner alarmas en el mismo negocio del deudor para poder controlar mejor lo que está dentro. Cualquiera sea esa medida la puede tomar en pos de preservar el patrimonio que le fue dado en administración. Hay dos tipos de quiebra. La quiebra directa, que es a pedido del deudor o a pedido de un acreedor, o sea, voluntaria o forzosa, y la quiebra indirecta, que es aquella que sobreviene por fracaso de un concurso preventivo previo. ¿Cuáles son las primeras tareas a cargo del síndico cuando se decreta una quiebra y es desinsaculado de la lista como síndico? Obviamente que primero es aceptar el cargo. En ese momento va a pedir las copias del pedido de quiebra o de la presentación del deudor de su propia quiebra. Va a presentar un escrito designando el patrocinio letrado y autorizando a retirar expedientes a algún colaborador. Va a redactar el mandamiento de incautación y desapoderamiento de bienes y documentación del fallido, también llamado de constatación y clausura. Con ese mandamiento, firmado por el juez o el secretario del juzgado, se va a presentar a hacer la incautación y el inventario. Va a ser acompañado de un oficial de justicia, va a realizar el inventario de los mismos, que debe ser descriptivo, aunque no necesariamente el inventario va a estar valorado, porque pueden existir bienes de las cuales el síndico carezca de conocimientos para evaluar, por ejemplo, obras de arte, alguna maquinaria muy especial, joyas, cosas por el estilo. Este se va a adjuntar al acta de incautación y desapoderamiento y va a ser elaborada por el oficial de justicia. Va a proceder a la clausura del establecimiento poniendo fajas de clausura en todas las aberturas y las va a intervenir con su firma, no solo del síndico, sino también la del oficial de justicia. Todas las fajas se colocan del lado de adentro, excepto la última, que es la de la puerta de salida, obviamente. ¿Qué pasa con los bienes en poder de terceros? O sea, aquellos bienes que son del deudor, pero que no están en su posesión, sino que están en poder de terceros. Bueno, en ese caso se deben incautar también los bienes, aunque el síndico puede decidir nombrar al tercero como depositario de los mismos, pero sí o sí lo tiene que incluir dentro del inventario y detallar quién es el que es depositario de esos bienes. Después podrá o no pedir caución al depositario para asegurarse de que los va a conservar en óptimas condiciones. Poner vigilancia, esto ya lo dije hoy, poner vigilancia pública o privada, que va a estar obviamente a cargo de la quiebra, o si un tercero interesado lo pide, lo tendrá que hacer a su costa, para evitar sustracciones, pérdidas, deterioros, etcétera, etcétera. Puede también contratar seguros y en el caso de existir bienes perecederos, puede disponer su inmediata enajenación a fin de no causar perjuicio a la quiebra. Libros de comercio. Cuando encuentre, generalmente no lo encuentra, pero cuando encuentra los libros de comercio, lo que tiene que hacer, tanto los contables como los societarios, es dejar constancia de la fecha en los que se los interviene, las operaciones realizadas, la cantidad de folios que le quedan, la cantidad de folios que ya están utilizados y el último folio usado. Lo anula en la primera hoja sin usar, lo firma y de esa manera lo deja intervenir. A su vez debe encargarse, en este caso como ya el deudor está fallido, completamente desapoderado, se encarga el síndico de la publicación de los edictos del auto de quiebra. Asimismo se encarga de lo que es el libramiento de los oficios, lo mismo que tuvo que hacer en el concurso preventivo. Va a presentar un escrito una vez que terminó todo esto, informando todas las diligencias realizadas y adjuntando los comprobantes correspondientes. Otra de las tareas es administrar, pero esta administración está bajo estricta supervisión del juez y tiene que pedirle autorización a este
para cualquier cosa que exceda el normal giro del negocio. Además, debe evaluar, dentro de las primeras 72 horas, si no me equivoco, la posibilidad de la continuación de la explotación. Esto tiene dos posibles orígenes. El primero, que haya empleados organizados y que estén interesados en continuar la explotación de la empresa a su cargo, o que el síndico considere que puede conseguir un mejor valor por ese patrimonio si lo vende como un bloque y como empresa en marcha. Bueno, hasta acá la parte general de la materia. Lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a dejar para hacer el trabajo práctico número 1 y el número 2. El trabajo práctico número 1 se los voy a ir leyendo y les voy a ir explicando lo que pretendo de cada punto. Tomando como referencia lo prescrito por el artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebras, detalle las tareas preconcursales que requieren la participación de un contador público. O sea, ustedes van a ver el listado de cosas que tiene que presentar el deudor cuando pide su concurso preventivo y en ese listado van a encontrar cosas detrás de las cuales generalmente va a haber un contador público, ya sea asesorando o haciéndolas directamente. Yo quiero que ustedes identifiquen cuáles de esas son. B. Indique según la ley cuáles son los deberes y facultades del síndico del concurso preventivo, en el concurso preventivo y en la quiebra. ¿Cuáles son los deberes y facultades del síndico? De los diarios locales consiga 2 edictos de apertura de concurso preventivo y de decreto de quiebra. Indicar la fuente de la cual se extrajo y la fecha. Acá un paréntesis de que si ustedes no tienen diarios de dónde sacarlo, locales, pueden buscar en internet los edictos en los diarios locales, que está la parte de judiciales, y ahí van a encontrar. Fíjense, lean bien, que se refieran a autos de apertura, de concurso o de quiebra, para que no sean por ahí extensiones o notificaciones especiales de los concursos y las quiebras, que se refiera a la apertura del concurso preventivo o de la quiebra. Como ayuda les digo que en el 2019 y hasta marzo del 2020 ha habido varios casos de quiebras en la zona y quiebras bastante importantes. Así que van a encontrar seguramente ejemplos de los edictos. Y si no encontraren, que los van a encontrar, pero si no lo hicieran, pueden buscar en los diarios nacionales. Explique a qué se llama pequeño concurso. También lo van a encontrar en la ley. Según la Ley de Concursos y Quiebras, ¿qué debe hacer el síndico cuando al momento de la incautación se encuentra con que hay bienes de propiedad de terceros en poder del fallido? Ojo que este es el caso contrario al que vimos ahora último. Y hasta acá el trabajo práctico número 1. En el trabajo práctico número 2 se van a acompañar, ustedes van a ver que hay una resolución de apertura de concurso preventivo y una solicitud de propia quiebra. Yo lo que pretendo con esto es que ustedes lean los dos expedientes y los comparen. El trabajo práctico dice así. Se acompañan las resoluciones judiciales de apertura de concurso preventivo de Damen S.r.l. y el decreto de quiebra de Flancos S.A., requiriéndose la lectura de todo su texto a los efectos de analizar las diferencias entre el contenido de la resolución de concurso preventivo y el auto de quiebra, y explicar sintéticamente las razones de esta diferencia. Lo que vamos a hacer es, en la clase que viene, vamos a hablar acerca de las complicaciones que tuvieron al momento de realizar estos trabajos prácticos. Nos vemos en la próxima clase.